era de una familia acomodada, pero que fue escogida para estar que por medio de una oración de sus tierras. Amén. Con una oración De Abraham. de Abraham. Gracias, Entonces, hermano. fue escogida para y tuvo 2 hijos. Eso está. Sabemos la historia. Así es. Hermana Pati, ¿qué mamá de la Biblia recuerda? A Sara. ¿Qué tiene de especial Sara? De especial que pues la promesa que Dios nos dio por medio de su descendencia. Muy bien. Pues hay muchas mamás en la Biblia. Muchas mamás. La Biblia menciona un poco más de 150 mujeres. Fíjense. Y muchas de ellas fueron madres. Y cada una de cada una de ellas podemos aprender una lección diferente. Las madres, independientemente de que sean aquí mencionadas en la Biblia o no, una madre siempre va a ejercer una influencia sobre los hijos. Fíjense que médicamente, pues está descubierto, ¿no? Científicamente, la conexión emocional de los hijos con sus madres. Saben ustedes que dentro del vientre de la mamá, los hijos pues se alimentan, ¿no? A través de la placenta, de los mismos nutrientes de la sangre de la madre. Los niños cuando están en el vientre escuchan el latido del corazón de la mamá. Ese es el sonido que ellos escuchan constantemente, el latido del corazón de la mamá. Y cuando un bebé nace, por eso lo primero que hacen los médicos es poner al bebé sobre el pecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese sonido del corazón de la mamá produce una calma en el bebé, ¿sí? Y si han visto los bebés, ¿verdad? Cuando están chiquitos, que lloran y lloran, y pues la demora es que lo agarre su mamá, porque hay esa conexión, ¿verdad? Desde el vientre, hay una conexión especial. Entonces, nosotras como madres hemos sido bendecidas en el sentido de que el Señor nos ha dado ese privilegio de ser generadoras de vida, ¿sí? De ser multiplicadoras de la especie humana. Eh, y hemos tenido ese privilegio de dar vida y mucha influencia sobre nuestros hijos, ¿sí? Y ese vínculo se hace desde antes de los hijos nacer, ¿sí? Ese vínculo se afirma posteriormente con la lactancia. ¿Sí sabían que la lactancia pues también genera un vínculo entre los hijos y sus madres? ¿Sí? Y ese vínculo que se hace desde el vientre, generalmente, pues persiste para toda la vida, ¿eh? Entonces, vamos a ver algunas madres de la Biblia y qué es lo que ellas nos enseñan. Ninguna de estas madres fue perfecta, ninguna, porque no hay mamá perfecta, ¿verdad? No hay un instructivo que nos diga cómo ser la mamá perfecta. Y en la sociedad, muchas personas quieren enseñar a otras a cómo ser buenas madres, pero ninguna de nosotras puede juzgar o criticar la manera como otra mamá cría a sus hijos, porque cada quien está librando su propia batalla. Desde que los niños son bebés, a lo mejor otras mamás te enseñan, pero otras mamás en lugar de enseñar critican, ¿verdad? Que así no se hace, que asado, que así no se acuesta, que asado, que así, que esto no le debe de, sino esto. Y entonces, a veces pareciera, ¿verdad? Que en lugar de enseñarnos unas a otras, rivalizamos con respecto a la maternidad. Sin embargo, pues cada mamá, ¿verdad?
es especial ante los ojos de Dios. A cada mamá, pues en cada mamá Dios deposita su sabiduría y cada mamá sabe la manera como debe de instruir a sus hijos. No todas somos iguales, no todas actuamos de la misma manera, ¿verdad? Hay mamás así muy rígidas, hay mamás muy permisivas, hay mamás muy amorosas, hay mamás más serias, ¿verdad? Hay de todo tipo de mamás, todas son diferentes, pero todas en esa diferencia, pues son usadas por Dios para el bienestar de sus hijos, amén. Y la primera mamá que vamos a ver el día de hoy es a Eva. Eva fue llamada madre de todos los vivientes. ¿Y qué tiene de especial Eva? Bueno, pues fue la primera mamá, ¿verdad? La primera mamá del mundo mundial fue Eva. Eva, pues, por un error que cometió, ¿verdad? Porque, bueno, el Señor ya había, en sus propósitos, destinado de que, pues, las mujeres fueran madres, ¿sí? Pero bueno, debido a la caída del hombre, al pecado de Adán y Eva, pues saben que hubo una consecuencia y la consecuencia era que pues los hijos iban a nacer con dolor. A lo mejor iba antes, ¿verdad? Antes de que el hombre cayera, el Señor tenía planeado de que eso fuera así muy fácil, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Eva, pues, aparecieron las dichosas contracciones dolorosas que ya todas conocemos, ¿verdad? Por lo menos la mayoría sabemos lo que es eso. Y cuando te vas a referir a un dolor muy fuerte, yo veo que las pacientes luego cuando tienen un dolor muy fuerte, dicen, doctora, así como si cuando uno va a parir, dicen, ¿no? Así me duele, ¿no? Como para que entienda, ¿verdad? Para que el doctor me entienda lo grande que es el dolor que estoy sintiendo, ¿no? Lo expresan de esa manera, así como el dolor de parto, así me duele, ¿no? Y ya uno sabe que este es un dolor muy fuerte, ¿no? Entonces, pues esta mujer fue la primera que tuvo que enfrentar ese dolor para traer hijos a este mundo. Esta mujer no tuvo otra mujer que le enseñara, no tuvo un modelo de mamá al cual seguir, ¿verdad? Sin embargo, ellos tuvieron el privilegio, tanto Adán como Eva, de caminar junto al Señor en el jardín del Edén. Y seguramente, ¿verdad? El Señor en su propósito divino tuvo que haberle dado a Eva alguna instrucción de cómo debía ser cuando se multiplicasen sobre esta tierra. Fue la primera madre en perder un hijo y todos conocemos bajo qué circunstancias, ¿verdad? Sabemos que el hijo mayor, Caín, mató a Abel por celos, porque su ofrenda ante Dios no fue aceptada y terminó matando a su hermano. Y esta fue la primera mujer que tuvo que enfrentar en la Biblia la pérdida de un hijo y no en circunstancias accidentales, ¿no? Entonces, eh, a veces vemos a estas mujeres de la Biblia, pero toda la historia que hay detrás, si nosotros nos ponemos en sus zapatos, vemos cómo tuvo que haber sido el sufrimiento de esa mujer. Esta mujer había recibido una promesa de parte de Dios, la promesa de Génesis 3:15, ¿verdad? Donde dice que la serpiente y la mujer iban a ser enemigas. Sabemos a quién representa la serpiente, ¿verdad? Y que un día la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza.
esta pareja, Adán y Eva, ellos recibieron esa promesa, ¿sí? Quizás en el momento ellos no entendieron, después de que ellos pecaron, ellos no entendieron ese plan de redención. Y quizás pensó Eva que alguno de sus hijos, ¿verdad? Era el que iba a cumplir esa redención. Al matar Caín a Abel, esta mujer, yo creo que por un momento quedó desesperanzada, ¿verdad? Porque cómo el Señor iba a cumplir un plan a través de un hijo que era asesino, pues no podía ser, ¿verdad? Y su hijo que era el que seguía al Señor, el que ofrendaba de acuerdo al corazón de Dios, fue muerto. Pero cuando nació Seth, ella dijo, este es el hijo de mi restitución, ¿sí? Y vio cómo el Señor nuevamente le dio esa esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Y sabemos perfectamente, ¿verdad?, que de la línea de Seth vino todo el plan de redención que tenía Dios para la humanidad. Entonces, esta primera mamá fue sujeta de las promesas del Señor. Esta primera mamá, de alguna manera, ¿sí? O a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Si cometió algún error con la crianza de Caín, porque este hijo tenía este corazón así, o a veces no es error de los padres, a veces los padres buscan del Señor, son siervos del Señor, pero los hijos cometen errores, los hijos no quieren seguir el camino que han seguido los padres. Y seguramente esto fue lo que pasó con Caín, pero hubo otro hijo que sí, ¿verdad? Que sí tuvo que haber seguido lo que su madre, lo que su padre le enseñaron. Y este hijo fue Seth, que caminó con el Señor y fue un siervo del Señor. Y a partir de la línea de Seth, nace toda esa generación por medio de la cual el Salvador vendría, ¿verdad? Y toda esa generación que el Señor salvaguardó a través de la historia para que nosotros hoy fuéramos salvos. Amén. Luego vamos a hablar de otra de las madres de la Biblia y es Sara. Sara, muchos ya conocemos su historia, una mujer avanzada en edad, una mujer que dice la Biblia que la costumbre de las mujeres ya había cesado en ella. ¿Cuál es la costumbre de las mujeres a la cual se refiere la Biblia? Su fertilidad, su menstruación, ¿sí? Sara ya era una mujer en la cual ya no menstruaba, una mujer que no había podido tener un hijo, una mujer que había pues ya perdido la esperanza completamente de poder tener un hijo y de repente Dios los llama tanto a su esposo como a ella y les dice que salgan, ¿verdad?, de Ur de los Caldeos y que vayan a la tierra donde él, esta promesa, esta palabra el Señor se la dio a Abraham, pero pues Abraham ya estaba casado, entonces obviamente que si vamos a suponer, usted ya está casada, ¿verdad? Y a su esposo lo llaman que se vaya a trabajar a X lugar, pues lo que va a hacer es irse con su familia, ¿cierto? Y esto sucedió en la vida de Sara. Fue llamada juntamente con su esposo a esa tierra prometida. Y el Señor les da la promesa, ¿verdad?, a Abraham, de que los va a bendecir, de que los va a multiplicar, ¿sí? De que Dios sería padre de multitudes, le dice Abraham. Pero ¿cómo se iba a cumplir esa promesa si tu esposa, que ya era avanzada en años, no había podido tener un hijo? Inclusive llega un momento de la historia donde Abraham le dice al Señor, pues será que mi siervo es el que va a ser mi heredero, porque pues mira, ya han pasado los años y tu promesa no se cumple. Abraham tiene un encuentro
con unos varones que llegan a su tienda, y en ese momento, cuando ellos reafirman la promesa del Señor de que les va a dar un hijo, Sara se ríe, ¿cierto? Sara se ríe porque Sara dice, se imagina, ¿de dónde va a salir ese bebé si yo ya si ya yo ni siquiera menstruo, si yo ya mira mi edad, si ya yo, ¿de dónde? O sea, y eso le dio risa a Sara. Sin embargo, al cabo del tiempo, esa promesa se cumplió y Sara queda embarazada. Todos sabemos que antes de que esto sucediera, esta mujer había pensado que esa promesa se iba a cumplir, pero quizás por medio de otra mujer, y le dice a su esposo que tenga intimidad con su sierva Agar y que así ellos iban a poder tener descendencia, ¿sí? Ellos iban a poder adoptar ese niño que tuviera la sierva para cumplir la promesa que Dios les había hecho. Y cometió un error porque debido a esa situación de que su esposo tuvo un hijo con la sierva, vinieron muchas dificultades para su familia. Se quebrantó la armonía en su familia. ¿Por qué? Porque pues ella quiso ayudarle al Señor a cumplir esa promesa. Pero Dios no necesita nuestra ayuda. Cuando Dios nos promete algo, Él lo va a cumplir a su tiempo. Entonces, vemos que Sara fue un poco impaciente, pero a pesar de eso, fue una mujer de fe, porque en Hebreos 11:11, a Sara la palabra la menciona como una mujer de fe. Dice Hebreos, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces Sara tuvo fe de que el Señor finalmente iba a cumplir su promesa. Nace su hijo Isaac y le ponen risa, ¿verdad? Isaac significa risa y le ponen risa, ¿sí? Y el Señor cumple su promesa. Resulta de que nace el niño, pero pues como ya había otro hijo que era Ismael, que Abraham había tenido con su sierva Agar, empiezan los conflictos. Cuenta la Biblia, ¿verdad? No vamos a leer ahorita todas las historias porque no nos da tiempo, pero les voy a contar. Cuenta la Biblia que cuando Isaac fue destetado, hicieron un festejo, como se acostumbraba en las tierras judías, y que Ismael se reía del niño, ¿cierto? ¿Sí han leído esa historia? Entonces, y que también, y empezó ahí como una rivalidad, ¿no? De que Ismael era el primogénito, de que Isaac no lo era, rivalidad que hasta el día de hoy persiste, porque pues Ismael es el padre de toda la raza árabe, ¿sí? De todos los árabes. Y hasta hoy en día persiste esa rivalidad, ¿sí? Porque pues ellos dicen que Ismael es el primogénito de Abraham y pues la nación judía tiene como primogénito a Isaac, porque obviamente para la simiente de Sara era la promesa. Cuando empiezan estos conflictos, ¿qué hace esta mujer? Le dice a su esposo, bueno, no podemos estar aquí las dos en el mismo techo. Necesito que Agar se vaya con su hijo. No podemos estar aquí. Y esta mujer, pues, tuvo que, ahora sí que poner orden en su casa, como a veces muchas mujeres les toca, porque por cuenta de Abraham, pues ahí las hubiera tenido a los dos eran sus hijos, ¿sí? Por cuenta de Abraham, ahí hubiera tenido a las dos mujeres, a los dos hijos, y todos felices, pero pues no todos eran felices, porque no era el modelo de Dios, no era el plan de Dios.
Entonces, Sara le dice, pues necesito que, por favor, despidas a Agar y a su hijo, porque se rompió la armonía de este hogar, si es cierto, yo cometí un error, ¿sí? Que ya lo estoy pagando con creces, pero esto no es para toda la vida. Y esta mujer, y Dios le dice a Abraham, haz lo que te está diciendo tu esposa. O sea que no siempre los consejos de la esposa son malos, ¿verdad? Como piensan algunos hombres, que no, ya tú que con tu tema, ya, no. Vemos en este caso cómo el mismo Dios le habla a Abraham y le dice, haz lo que te está diciendo tu esposa. Pues no era el plan de Dios que una familia viviera en pleitos, en contiendas, ¿sí? Y el Señor le dio promesa a Agar también, sabemos, ¿verdad? Que Agar salió huyendo por el desierto con su hijo y Dios le sustentó y también le dio promesa a Ismael, promesa que también se cumplió de que él sería el padre de una gran nación. Pues sí, Ismael es el padre de toda la raza árabe. Se cumplió la promesa que el Señor le dio también a Ismael. Sin embargo, el hijo de la promesa, ¿sí? El hijo de la promesa era Isaac. Entonces no podían estar ahí en ese ambiente de rivalidad toda la vida con Ismael. Y Abraham tuvo que hacer lo que su esposa Sara le pidió, de despedir a esta otra mujer con su hijo, ¿sí? Y darle el lugar a su esposa y a lo que su esposa le estaba pidiendo, ¿sí? Entonces, pero si era una cultura donde la mujer era sumisa, donde la opinión de la mujer no valía, ¿cómo fue que Sara tuvo la entereza de decirle a su esposo, sácame a esta mujer de aquí? Porque si analizamos el contexto cultural, eso no fue fácil. Que Sara, cierto, porque estamos hablando de una cultura donde la mujer no valía nada. Esto fue empezando el Antiguo Testamento, una cultura donde la mujer no valía absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es que esta mujer tuvo la valentía de ir donde su esposo y salvaguardar la tranquilidad de su familia y salvaguardar el plan que Dios tenía para su hijo? Entonces, a veces como madres tenemos que tomar decisiones y a veces como madres nos toca, ¿verdad? Echarle un empujoncito a los esposos para que el plan de Dios se cumpla en la vida de nuestros hijos, porque pues es que las mujeres no están anuladas en el plan de Dios. Las mujeres no es como la sociedad a veces dicen que no tienen ninguna influencia, ningún valor, no tienen ningún ni voto, porque muchas mujeres aún de esta congregación les ha tocado pararse en la brecha para que Dios cumpla el plan que tiene para la vida de sus hijos, siendo o no siendo el esposo cristiano. Y aquí vemos un caso donde el esposo era un siervo de Dios, sin embargo no había discernido, ¿verdad?, completamente el plan de Dios y su esposa tiene que ayudarlo a que entienda, ¿no?, que ese desorden que había ahí, pues eso no era, ¿verdad? Eso no era. Vamos a ver otra mamá, Rebeca. Rebeca es una mamá muy controvertida. Sabemos que fue la primera mamá de gemelos en la Biblia. Cierto, Rebeca también tuvo un caso parecido al de Sara. Rebeca era estéril y cuando Dios escucha la oración de Isaac, porque cuenta la Biblia que Isaac oraba y le pedía a Dios, ¿verdad?, descendencia, con su esposa.
Y Dios le concede el milagro también a Rebeca, porque Rebeca también era estéril y tuvieron gemelos, ¿cierto? Esaú y Jacob. Pero cuando estos muchachitos crecen, dicen que Esaú era causa de dolores para su madre. ¿Por qué? Porque a Esaú le gustaban las mujeres hititas, todas las cananeas eran las que le gustaban a Esaú, no le gustaban las de su misma linaje, ¿no? Sino, y dice la Biblia que Esaú causaba dolor a su madre por esa situación. Sin embargo, nosotros vemos que en la Biblia el Señor, desde que estos niños estaban en el vientre, Él le dio una promesa a Rebeca. ¿Cuál fue la promesa? Él le dijo, dice la palabra, en el 25, vamos a leer desde el 21, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, o sea, que ella era una mujer de oración. Ella decía, Señor, pero ¿por qué estos bebés se pelean en mi vientre? Imagínense. Y Dios le responde, dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Siempre en todas las prédicas escuchamos que Rebeca era una mamá consentidora, que Rebeca era una mala madre porque Rebeca discriminó a Esaú y prefirió a Jacob. Sí dice la Biblia que Isaac, sí, amó a Esaú y que Rebeca amó a Jacob. Pero fíjense, no satanicemos tanto a esta madre como muchos predicadores la han satanizado. Esta mujer, desde que tenía estos niños en el vientre, Dios le dio una promesa, ¿cierto? ¿Ustedes creen que ella como madre no amaba a su hijo Esaú? Claro que sí lo amaba, las madres aman a todos sus hijos, claro que sí amaba a su hijo, pero esta madre vio el comportamiento de su hijo, esta madre vio cómo su hijo, le gustaban las mujeres que no venían de parte de Dios. Esta mamá vio cómo su hijo mayor tuvo en poco la herencia espiritual que Dios quería extender a través de él por ser el primogénito, que era lo que culturalmente se acostumbraba, y le vendió la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Esta mamá sabía cómo eran sus hijos. Nadie más que la mamá conoce cómo son los hijos. Y a ver, mamás, yo les pregunto, no me contesten. Usted tiene 100 pesos. Usted tiene un hijo tremendo y usted tiene un hijo que es juicioso. Usted necesita depositar esos 100 pesos en el banco. ¿Será que usted le pide el favor al hijo tremendo o al hijo juicioso? Si usted sabe que el tremendo, usted le da sus 100 pesos y le dice, hijo, ve al banco, y el tremendo va a ir a pasar a la tienda, va a comprarse su cerveza y luego le va a venir con el cuento de que mamá se me perdieron los 100 pesos, ¿verdad? Pero tiene un hijo juicioso que usted sabe que usted le dice, hijo, ve, deposítame esos 100 pesos, y ese hijo juicioso va a hacer lo que tiene que hacer y va y se los va a depositar. ¿Sí o no? Sí. Es por contextualizar esta historia de Rebeca. Entonces, ya usted conoce lo que tiene, ¿verdad? Cada mamá sabe lo que tiene. Entonces, esta mamá sabía lo que tenía. Sabía que tenía unos gemelos, pero que esos gemelos, uno era bien tremendo y el otro era más apegado a ella, ¿sí? Era más, sobrio, era más, porque la Biblia dice que Saúl era hombre de casa, ¿no? Ese como que era bien tremendo desde chiquito, ¿verdad? Y ya la mamá sabía lo que tenía. Cuando el esposo, ¿verdad? Que amaba a Esaú, dice,
ya lo está viendo, ¿verdad? Que ya casi ya quiere irse con el Señor y llega la hora de que les dé la bendición. Yo creo que Rebeca estaba pensando, santo Dios, me va a bendecir al tremendo y quién sabe qué va a hacer de esta descendencia, ¿no? Que Rebeca, ¿qué va a hacer este esposo mío? Va a bendecir al tremendo, ¿no? Le va a dejar toda la herencia espiritual, porque eso era lo que significaba la bendición, ¿verdad? Que ese sobre el cual el Padre depositara esa bendición iba a ser el encargado de transmitir, de ser el sacerdote, porque antes eso era lo que significaba el patriarcado, que ese varón iba a enseñarle a sus generaciones, ¿sí? Toda esa herencia espiritual de la fe en Dios. Imagínense si la bendición se lo hubieran dado a Esaú, la hecatombe que hubiera sucedido. Cierto, entonces cuando llega este momento, la mamá, que ya Dios le había dado la promesa, dice, no, yo tengo que hacer algo aquí, no puedo permitir que eso pase. Y vemos todo lo que hace la mamá, ¿verdad? Y uno dice, esta mujer es mentirosa, manipuladora, engañó al marido, ¿no? Pero pues esta mamá sabía lo que tenía, la verdad. Esta mamá sabía lo que tenía. ¿Y qué hace la mamá? Ella hace, nosotros no podemos juzgar, ¿no? Si a lo mejor Dios la usó para que Isaac no metiera la pata. Porque Isaac iba derechito a meter la pata. Isaac, ¿ustedes creen que como papá no conocía a sus hijos? Claro que los conocía, entonces ¿por qué iba a darle la bendición al que era tremendo? Claro que como papá sabían lo que hacía cada quien, cómo era cada uno. Y aún así, Isaac iba a seguir las reglas de lo que la sociedad decía, porque la sociedad decía, la bendición es para el primogénito, la bendición es para el mayor. Entonces, Isaac dijo, no, yo tengo que hacer, pues lo que dicen las normas sociales, tengo que bendecir al mayor. Pero la mamá dijo, no, a mí no me importan las normas sociales, yo sé lo que es este. ¿Tú cómo lo vas a bendecir y cómo vas a dejar el futuro de esta familia en manos de Saúl? Entonces, ¿qué hace esa mamá? Hace todo un plan. Bueno, si tu papá no quiere entender, pues de alguna manera vamos a evitar que cometa ese error tan garrafal. Y todas sabemos la historia, ¿verdad? De que disfrazó prácticamente a Jacob como Esaú y lo pasa con el país. Y ella hace el guisado y ve, llévale a tu papá. Y Isaac hace le bendice a Jacob, ¿sí? Con la bendición que pensaba darle a Esaú. Pero pues esta mujer desde el vientre ya sabía que el plan de Dios era con el menor, no con el mayor. Y a pesar de todos sus errores, tuvo el carácter para cumplir lo que Dios le había dicho a ella desde el vientre. Obedeció el dictamen espiritual en lugar de las normas sociales, porque si ella se hubiera dejado llevar por las normas sociales, pues sí, las normas sociales decían que toda la bendición, que más de la mitad de la herencia eran para el mayor, todo era para el mayor. Pero ella dijo, o sea, ¿cómo? Si este tremendo no quiere entender, si este tremendo puro dolores de cabeza con él, y eso no quiere decir que su mamá no lo amara, pero fue una mamá que decidió agradar más a Dios que a su hijo. Entonces no fue tan mala, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera, no fue tan mal, ¿no? Y al final sabemos. ¿Por qué sabemos que la decisión de Rebeca fue la correcta? Pues porque sabemos qué fue lo que descendió de Saúl, la nación edomita, una nación que aborreció a sus hermanos, una nación que aún ayudó a sus enemigos, ¿sí? Para destruir al pueblo de Israel, una nación,
contra la cual Dios mismo, ¿verdad? En el libro de Abdías usa al profeta para decirle, tú aborreciste a tu hermano desde el comienzo. Y todo lo que la nación edomita, ¿sí? De la manera como se comportó con el pueblo de Israel, siendo hermanos, descendientes de la misma madre y el mismo padre. Eso fue lo que resultó de Esaú. Mientras que de Jacob, ¿qué resultó? Las 12 tribus de Israel, la nación judía, ¿sí? Entonces, al final vemos cómo terminaron cada uno de estos dos hijos. Entonces la mamá no estaba tan perdida, ¿verdad? La mamá no estaba tan perdida como muchos a veces predican, no, la mamá no estaba tan perdida, la mamá sabía muy bien lo que hacía. La mamá sabía muy bien lo que hacía, ¿verdad? Y eso no quiere decir que no amara a sus hijos. Simplemente por encima muchas veces del amor, también una mamá tiene que poner la razón. No podemos dejarnos guiar nada más por el amor, ¿no? Pues si mi hijo, es como predicaba mi esposo hace unos días, ¿verdad? Yo quiero bendición para mi hijo, pero si mi hijo no está caminando en los caminos del Señor, Dios no lo va a bendecir. Entonces, ¿cómo Isaac le iba a dar una bendición a Esaú si Esaú no estaba en los caminos del Señor? ¿Cómo iba a recibir esa bendición si no estaba apto para recibir esa bendición? ¿No? Entonces ya vemos que no era tan mala Rebeca, ¿verdad? La siguiente mamá, ay, me voy a apurar, ya son las 10 casi. Raquel. Raquel también fue una mujer estéril que no podía tener hijos, ¿sí? Fue una de las esposas de Jacob. Ya sabemos que Jacob, ¿verdad? Huyendo precisamente del odio de su hermano Esaú, llega a una región de su mismo linaje, ¿sí? Parientes de Rebeca, donde conoce a esta mujer que pastoreaba ovejas, se enamora de ella, pero el suegro lo engaña, lo hace trabajar 7 años por la dote para entregarle a esta mujer y a la mera hora le entrega a la hermana, que era Lea, ¿verdad? Y después a Raquel, pero como Raquel era estéril, vivía en rivalidad con su hermana, porque también la hermana, pues, hacía casi lo mismo que hacía Agar con Sara, ¿verdad? La hostigaba porque ella sí tenía hijos y Raquel no. Y también Raquel siguió ese patrón de decirle al esposo, bueno, ten intimidad con mi sierva Bila para que podamos tener hijos tú y yo, ¿no? También vemos cómo se repite el patrón de los mismos errores en la Biblia, ¿verdad? Repitiendo el patrón de los mismos errores. Sin embargo, el plan de Dios pues sí era darle su hijo, ¿sí? Y tuvo esta mujer a José, y según la tradición judía, más o menos 16 años después tuvo otro hijo que fue Benjamín, pero en ese parto Raquel muere, fue la primera mujer que muere de parto en la Biblia, ¿sí? Pero vemos, ¿no? Que a pesar, ¿no? de todo su sufrimiento y a pesar aún de que murió en el parto de su segundo hijo, Dios usó la vida de su hijo mayor, José, a quien consideramos inclusive uno de los patriarcas, ¿sí? Porque José fue usado igual para salvaguardar a la nación judía en una época de hambruna. Amén. Entonces, vemos otra mujer, Jocabet, la madre que protegió a su hijo con sabiduría. Jocabet fue la mamá de Moisés. Y dice la Biblia que en este momento, cuando nace este bebé, ellos son esclavos en Egipto, ¿sí? Esta mujer tuvo un hijo siendo esclava y cuando nace el bebé, el faraón había dado una orden de que todos los niños varones tenían que morir. Todos los niños varones tenían que morir, pero dice la Biblia que cuando ella vio su bebé, lo vio hermoso. Bueno, todas las mamás ven a sus hijos hermosos, ¿verdad? Y para todas las bebés, su bebé es el más hermoso. Sí. Todas las mamás, su bebé es el más hermoso. Pero fíjense
que estaba yo investigando y este hermoso, estos ojos con los que la mamá vio a este bebé, no era una belleza solamente exterior, no era de que el hijo era bonito, sino que ella vio con esos ojos de mamá algo especial en este bebé, ¿sí? Que Dios tenía un plan especial para su bebé. O sea, más allá de lo exterior, ella sabía que Dios tenía un propósito con ese niño, ¿sí? Esa palabra, hermoso, ¿no? Que vio Jocabed que su bebé era hermoso y por eso lo protegió. Ella vio más allá. Entonces ella dijo, no, yo no puedo. Primero porque es mi hijo, ¿no? Y segundo porque Dios tiene algo especial para este bebé. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Hizo su canastita, echó a su bebé al río Nilo, donde lo encontró la hija del faraón y lo crió como un egipcio, pero después, ¿verdad? A su misma mamá, sin saberlo, la hija del faraón le entrega el bebé para que lo amamante, ¿sí? Porque estaba buscando una nodriza para su hijo, que en ese tiempo se acostumbraba, y como esta mujer pues había tenido un bebé reciente que supuestamente pues lo habían matado los egipcios, pues ella estaba apta para amamantar a ese bebé y era su propio hijo. Y le enseñó, ¿sí? Los caminos del Señor, porque dice la palabra que a pesar de que Moisés se educó en la casa del faraón, siempre tuvo un amor especial por los hebreos. Eso se lo tuvo que haber inculcado su madre. Entonces, Jocabed confió en Dios y fue en contra aún de la propia ley del faraón y luchó por su hijo sin importar lo mucho que se tenía que arriesgar, porque ustedes saben lo que hubiera pasado si el faraón se hubiera dado cuenta de que esta mujer tuvo un bebé escondido en su casa 3 meses. La hubieran matado. Era una esclava, no tenía ningún derecho. Y aún así, Jocabed hizo todo esto por su hijo. La siguiente mamá es Rispa. Esta es una historia bastante interesante. Ustedes se acuerdan que Josué, en el libro de Josué, dicen que Josué hizo un acuerdo con los gabaonitas. ¿Sí se acuerdan de la historia de los gabaonitas? Los gabaonitas fueron un pueblo que engañaron a Josué y les dijeron, ay, nosotros somos pobres, no vayan a luchar contra nosotros. Y pues Josué se compadeció, ¿verdad? Porque lo vio con sus ropas todas desgastadas y dijo, bueno, yo voy a hacer un acuerdo con ustedes y yo no voy a perjudicar ni hacer guerra contra la gente de Gabaón. Y Josué hizo ese contrato con los gabaonitas, ¿sí? Pero estos gabaonitas engañaron a Josué. Porque realmente, pues sí eran un pueblo que podían luchar, ¿verdad? Y quitarle su tierra, sin embargo, ellos engañaron a Josué. Y pero después, en los tiempos de Saúl, del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, Saúl violó ese acuerdo que Josué había hecho con los gabaonitas. Y cuando Saúl rompió ese acuerdo, los gabaonitas pues pidieron venganza. Vamos a leer en segunda de Samuel 21 del 10 al 14. Y hasta aquí nos vamos a quedar porque si no, no nos va a dar tiempo de recreo. Dice, entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio. Espérenme, desde el 8 dice, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl. Esta mujer era concubina del rey Saúl. Dice, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, ¿sí? Los gabaonitas estaban pidiendo, bueno, queremos algo a cambio
de lo que Saúl está haciendo. Saúl se está metiendo con nosotros cuando ya nosotros habíamos hecho un acuerdo de paz con Josué, de que no se iban a meter con nosotros los israelitas. Entonces, como Saúl violó el acuerdo, ellos a cambio pidieron la cabeza de los hijos de Saúl. Y entonces los gabonitas pidieron a los hijos de Rispa, que era una concubina de Saúl, para matarlos. Y los mataron. Los mataron, dice aquí que los mataron en el monte, ahorcados, ¿sí? Y murieron juntos aquellos siete hijos de Saúl, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, que era la mamá de dos de los muchachos, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Les explico cómo estuvo la historia rápidamente. Antes, ¿sí? Independientemente de la forma de muerte de una persona, era digno dar a los muertos sepultura, ¿sí? Era digno, independientemente de que muriera a espada o en una batalla, digno era de que una persona recibiera sepultura. Pero ¿qué pasó con los hijos de esta mujer que los gabonitas los mataron por venganza contra Saúl? Los dejaron colgados, ¿sí? Y esta mujer estuvo cuidando los cuerpos de sus hijos durante 5 meses, los cuerpos de sus hijos muertos, porque bíblicamente ese fue el tiempo que duró, que dice desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Fueron 5 meses que pasaron, donde esta mujer guardó a sus hijos de las aves de rapiña para que no se comieran los cuerpos de sus hijos muertos. Imagínense lo que hizo esta mamá. 5 meses cuidando el cadáver de sus 2 hijos. Y esta mujer en el desierto, ¿sí? Peleándose contra las aves de rapiña, contra los osos, contra los leones, contra cualquier animal del monte que quisiera venir a comerse los cadáveres. Eso es lo que esa mujer hizo. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque esta mujer cuidó la dignidad de sus hijos. Esta mujer dijo, ¿cómo va a ser posible que mis hijos ni siquiera van a tener una sepultura digna? Ya me los mataron. ¿Cómo que ni siquiera los voy a sepultar? Y yo viendo esta historia me acordaba de las noticias, ¿verdad? De estas mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos. Ellas no se resignan, ellas no dicen, no, pues ya seguramente lo mataron, ahí quién sabe dónde quedó. Ya buscan, ¿verdad? Y queda uno impactado la manera como estas mujeres buscadoras les llaman, van a los pantanos, van a las aguas negras, van a los desiertos, llevan sus palas, sus botas, excavan, buscando los cuerpos de sus hijos muertos para darles una sepultura digna. Eso solamente lo hace una madre, porque ahí en ese grupo uno no ve hombres cavando ni metiéndose en las aguas negras buscando los cuerpos de sus hijos. ¿Quiénes hacen eso? Una mamá que dice, pues ya, aunque sea me lo mataron, ¿verdad? Pero pues aunque sea que yo tengo una tumba donde yo diga, ahí reposan los huesos de mi hijo, eso lo hace una mamá y eso lo hizo una mamá de la Biblia. Y dicen que esa historia llegó a oír, ¿verdad?, del rey David y él se compadeció y hizo que esos ahorcados
tuvieran una sepultura digna. Pareciera algo de fantasía, ¿verdad? Pero yo dije lo mismo que está sucediendo hoy, como esas mamás desesperadas buscan, aunque sea, los cadáveres de sus hijos desaparecidos. Es lo mismo. Vamos a dejar hasta ahí. Yo creo que ya con eso tuvimos bastante enseñanza, ¿verdad? Y vamos a orar.